Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de inmunogenética, en la cual abordaremos el tema de mutaciones y mutágenos. Nos vamos a centrar en definir estos dos conceptos, que son las mutaciones y que son los mutágenos, describir los mecanismos de producción de las mutaciones y los efectos que éstas tienen, de los mutágenos, que es un mutágeno y cómo se clasifican según su naturaleza y según sus efectos. ¿Qué entendemos por mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de un nucleótido o del ADN, es decir, hay una alteración de la organización normal del ADN. Esta puede afectar ya sea el ADN nuclear o el ADN mitocondrial. Las mutaciones en ocasiones y en la mayoría de las veces son perjudiciales debido a que se asocian a trastornos y enfermedades. Pero estas no siempre son dañinas, ya que ellas se asocian a lo que es la evolución humana que está ligada a la capacidad de adaptación al ambiente para la supervivencia de nuestra especie. ¿Por qué como estudiantes debemos abordar este tema? Debemos tener conciencia sobre la diversidad genética del genoma humano y también de la fragilidad que tiene este genoma. Debido a que estos cambios en la secuencia del ADN se asocian a trastornos, yo puedo utilizar pruebas moleculares para detectar a pacientes que tienen estos trastornos, es decir, que el conocimiento sobre las mutaciones me va a ayudar a lo que es el diagnóstico, al cribado y a la detección de estos pacientes. Una forma de clasificar las mutaciones es en base a la extensión del material genético afectado y en base a eso tenemos tres categorías: las mutaciones genómicas. Estas mutaciones afectan el número de cromosomas, por lo cual abordan las aneuploidías, las cuales revisamos en el tema de patrones de herencias no tradicionales. Recordemos que las aneuploidías afectan el número de cromosomas presentes en la célula y estos se deben a errores en la segregación de los cromosomas, es decir, a disyunciones, ya sea en la mitosis o en la meiosis, y esto al final afecta la dosis de los genes. Ejemplos, teníamos las disyunciones no meióticas que ocurrían en el síndrome de Down, en donde uno de los gametos tenía un cromosoma extra en el par 21 y eso originaba una trisomía 21, o bien, este es un ejemplo de una trisomía, o bien podía deberse a una monosomía debido a que uno de los gametos carecía de un cromosoma X y solo el otro gameto portaba el cromosoma X, originando así una monosomía que era el síndrome de Turner. Como vemos, todos estos trastornos son ejemplos de mutaciones genómicas, ya que en uno, la trisomía, se está teniendo un cromosoma extra, en este caso un paciente 47XX, y en la monosomía tengo un cromosoma menos, en este caso un paciente con síndrome de Turner y un cariotipo de 45X. Las mutaciones cromosómicas son mutaciones en las que no se afecta el número de los cromosomas. Aquí lo que se afecta es la estructura del cromosoma, es decir, una parte del cromosoma. Y esto incluye las duplicaciones, como en este caso que vemos que el segmento DE se duplicó, pero también incluye las deleciones, las inversiones y las translocaciones. Estas son debidas a reordenamientos estructurales del ADN. Este tema también fue abordado en la clase de patrones de herencia no tradicionales. Y también tenemos las mutaciones génicas. Estas son las que afectan un único gen. Incluyen lo que son las mutaciones puntuales, como aquí solo tenemos la afectación de una base nitrogenada. Vemos que la guanina fue reemplazada por tiamina y esto generó, como la guanina apareaba con la citosina, la tiamina apareaba con la adenina. Hay cambio de citosina por adenina y entonces al final ocurre una transversión. Este es un ejemplo de una mutación puntual porque solo se está afectando un par de bases nitrogenadas, es decir, es una mutación puntual. En esta es la que nos vamos a centrar en esta clase, en las mutaciones génicas, debido a que las otras dos fueron abordadas en la clase de patrones de herencia no tradicionales. Este no es el único criterio en base al cual podemos clasificar las mutaciones.
Las mutaciones también se pueden clasificar en base a las células afectadas en mutaciones somáticas y mutaciones germinales. Las mutaciones germinales son las que afectan los gametos, es decir, aquellas mutaciones que ocurren en los óvulos y los espermatozoides, mientras que las mutaciones somáticas ocurren en el tejido somático, es decir, cualquier célula que no sean los gametos, un ejemplo, los hepatocitos, los queratinocitos, cualquier tejido que no sean los gametos. Las mutaciones somáticas, como no afectan los gametos, no son heredables, mientras que las mutaciones germinales sí son heredables de padre a hijo, ya que se afectan los gametos. También podemos clasificarlas en base a su origen, donde tenemos las mutaciones espontáneas, que son debidas a errores en la replicación del ADN o bien a daños fortuitos por procesos químicos que ocurren en la célula, y las mutaciones inducidas, estas son debido a factores extrínsecos, es decir, a un mutágeno, por ejemplo, la exposición a rayos X, o bien la infección por VPH, o la exposición a las mostasas. O sea, esa es la diferencia. Las espontáneas es por algo intrínseco que ocurre y las inducidas son por un agente extrínseco. Vamos a centrarnos, como les dije, en las mutaciones génicas. Y estas son producidas, como estaba mencionando, ya sea por un fenómeno espontáneo que ocurre durante el proceso normal de replicación del ADN o bien por un daño fortuito, y las inducidas por los agentes externos que son los mutágenos. Para poder explicar estos mecanismos es importante revisar dos conceptos, transición y transversión. Recordemos que las bases nitrogenadas las clasificamos en purinas, donde están la adenina y la guanina, y en pirimidinas, donde están la timina, la tiamina y la citosina. Algo importante es que llamamos transición cuando se reemplaza una al mismo tipo, es decir, una purina se reemplaza por una purina, o bien una pirimidina por una pirimidina. Un ejemplo, si yo reemplazo adenina por guanina, entonces ambas son purinas, eso es una transición, o si yo reemplazo la citosina por la timina, ambas son pirimidina, entonces eso es una transición. Pero transversión se refiere a cuando cambio un tipo, es decir, una purina, por otro tipo, es decir, por una pirimidina. Un ejemplo, que yo sustituya adenina por timina, o bien adenina por citosina, o bien que yo sustituya guanina por timina o guanina por citosina, es decir, una purina por una pirimidina o viceversa. Las mutaciones espontáneas son aquellas que se producen por errores durante el proceso normal de replicación del ADN. Esta causa es poco común, ya que la ADN polimerasa, que es la que se encarga de duplicar las hebras de ADN, es casi perfecta en su trabajo. O sea, ella casi siempre duplica con exactitud la doble hélice mediante las reglas estrictas de emparejamiento de la base. Es raro que ocurra errores, y si logra ocurrir un error, la ventaja es que por lo general se repara, ya que hay una caja de corrección de prueba que tiene una efectividad de casi el 100%, es decir, 99.99% de reparar estos errores en la replicación, por lo cual esta es una causa poco frecuente de mutaciones. Y aquí se incluye lo que son los fenómenos de la tautomería, el tambaleo, el deslizamiento, el entrecruzamiento y las mutaciones de cambio de fase. Comencemos con la tautomería. Cuando uno observa la hebra de ADN en las cadenas de esta, las bases nitrogenadas habitualmente se encuentran en su forma cetónica. Cuando ellas están en su forma cetónica, la forma normal de apareo es adenina con timina y guanina con citosina. Sin embargo, en algunos casos las podemos encontrar en su forma tautomérica o enólica. Y aquí es donde está el problema. Cuando ellas se encuentran en esta forma, ya no aparean de forma correcta, sino que tienen una forma de apareamiento distinta. Por ejemplo, la adenina, en vez de aparear con la timina, cuando ella está en su forma enólica o tautomérica, ella va a aparear con la citosina. O bien la timina, en su forma
enólica aparea con la guanina con la timina y la citosina con la adenina, es decir, están apareando de forma diferente a lo normal. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos un ADN parental que está normal. Si vemos la guanina, está apareando con la citosina, que es lo común. Y aquí la guanina estaba en su forma cetónica, que como les dije es la forma común y normal, pero sufre luego un cambio. Y la guanina ahora está en su forma enólica o tautomérica. Y aquí está el problema. Esta guanina que debería estar, vean, apareando con la citosina, en su forma enólica comienza a aparear con la timina. Cuando yo separo la hebra y hago una copia de esa hebra, eso me va a generar una hebra mutante, porque esta timina, a la hora de que la ADN polimerasa sintetice, la aparea con la adenina. Y si yo comparo esta hebra con la hebra parental original, vean, ya no hay guanina y citosina, sino hay adenina y timina. Es decir, me ocurrió una transición. Cambié una purina, que era la guanina, por otra purina, que era la adenina, una pirimidina, que era la citosina, por otra pirimidina, que es la timina. Y esto me está generando una mutación. Otro mecanismo espontáneo que puede ocurrir es el fenómeno de tambaleo. El tambaleo, más que todo, es un fenómeno en el que se produce un apareamiento no estándar entre las bases normales debido a la flexibilidad que tiene la estructura en forma de hélice del ADN. Entonces, esto ocurre cuando se da la replicación del ADN y las hebras se separan. En este momento puede ocurrir un fenómeno de tambaleo, es decir, se tambalea una hebra y esto me genera un error a la hora del apareamiento. Por ejemplo, aquí vean, se tambaleó esta hebra y la timina, que debería estar apareando con la adenina, vean, comienza a aparear con la guanina. Este error va a producir una hebra mutante, porque a la hora que la hebra se utiliza como molde para la producción de las dos copias, vean, esta guanina nueva que está presente aquí no estaba en la hebra original, en la hebra parental. Otro fenómeno que se puede producir son los deslizamientos y los entrecruzamientos, los cuales pueden generar inserciones o deleciones de secciones del ADN. Un ejemplo en el deslizamiento, si el deslizamiento ocurre en lo que es la cadena de molde, si ven el deslizamiento es que ocurre un bucle o un repliegue de la hebra hacia afuera, como el bucle que ven aquí o el bucle que ven en esta área. Cuando el bucle ocurre en lo que es la cadena molde y ésta se enrolla hacia afuera, esto hace que se omita un nucleótido. Vean, se omite la timina y esto nos va a producir una delesión. Pero también puede ser que el bucle ocurra en lo que es la cadena recién sintetizada, como aquí ocurre un bucle de adenina. Y en este caso lo que va a generar es una adhesión de adenina en la nueva cadena, generando una inserción. Otro mecanismo puede ser el entrecruzamiento. Esto ocurre cuando las secuencias homólogas de las dos moléculas de ADN recién sintetizadas se van a aparear, es decir, se van a disponer o alinear una frente a la otra, pero en algunas ocasiones se deslizan y hay un fenómeno de entrecruzamiento. El entrecruzamiento desigual va a generar que en una hebra ocurra inserción, como en este caso, pero en la otra hebra ocurra delesión. La ventaja de estos errores de la replicación es que, como les dije, la caja de corrección de prueba en el 99.99% de los casos repara estos errores a través de varias enzimas y a través de varios mecanismos. Por ejemplo, van a ver que hay mecanismos de reparación directa, mecanismos de reparación por excesión de base y mecanismos de reparación por excesión de nucleótidos. En el caso que se formen dímeros de timina, es decir, que en una hebra
dos bases nitrogenadas de timina se unan. Esto es provocado generalmente por exposición a los rayos ultravioleta, es muy frecuente en las mutaciones, por ejemplo, de las células de la piel. Un mecanismo que hace nuestro cuerpo para reparar este error es utilizar una enzima que se llama fotoliasa. La fotoliasa detecta estos dímeros de timina, se posiciona sobre ellos y los separa. Y así pues corrige el error. Otro mecanismo de reparación es la excisión de bases. Entonces aquí tenemos un error. Si ustedes ven, ocurrió una desaminación de la citosina que provocó que ésta se convirtiera en uracilo. Una enzima que es la glucosilasa detecta este error y ve, porque hay en el ADN uracilo. Recuerden que en el ADN no puede haber uracilo. En el ADN lo que hay es timina. El uracilo debe estar presente solo en el ARN. Entonces la enzima ADN glucosilasa detecta uracilo y lo elimina. Vean, por eso decimos excisión de base. Lo que hizo fue eliminar esa base, el uracilo, que no debe estar presente en la secuencia de ADN. Y esto me genera que se presente un sitio que es apurínico o apirimidínico. Luego otra enzima, que es la endonucleasa, elimina el azúcar que quedó con el objetivo que luego quede el agujero para que la ADN polimerasa rellene este agujero colocando la base correcta. Como aquí está guanina, entonces la ADN polimerasa agrega citosina y luego la enzima ligasa va a cerrar esa brecha. Otro mecanismo de reparación es a través de la excisión de nucleótidos. Esto se presenta cuando hay ya mutaciones más grandes que nos están afectando ya no solo una base nitrogenada, sino que nos están afectando varios nucleótidos. Puede ser, por ejemplo, que hubo una expansión por tripletes o hubo una inserción o deleción, pero ya no solo de una base nitrogenada, sino de dos o más bases nitrogenadas. Aquí participa una enzima llamada hexinucleasa. Entonces, ¿qué es lo primero que se produce? Esta hexinucleasa reconoce y elimina las bases específicas donde ella determinó que existía daño. Entonces, ¿cómo lo hace? Si se fijan, separa el ADN y las cadenas simples que estabilizan la cadena dañada. Luego se corta, como lo pueden ver bien aquí, la cadena de ambos lados del daño y luego esta cadena dañada se elimina, como lo están viendo ahí. Luego la ADN polimerasa rellena esta área que está vacía y luego la ADN ligasa sella las brechas que quedaron abiertas. Estos mecanismos corrigen la mayoría de los errores de replicación del ADN. Por eso es poco frecuente que los errores de la replicación del ADN nos produzcan mutaciones. La causa más común de las mutaciones espontáneas son los daños fortuitos del ADN. ¿A qué nos referimos con daños fortuitos del ADN? Los daños fortuitos se refieren a procesos químicos espontáneos que ocurren en la célula. Puede ser que en la célula se esté produciendo radicales libres, esos son parte de los procesos normales que se producen en la célula y pueden generar mutaciones. Y los más frecuentes son los fenómenos de despurinación, desaminación y daños oxidativos en el ADN. El problema de estos mecanismos es que, a diferencia de los errores en la replicación del ADN, estos errores en la reparación del daño del ADN casi nunca se reparan en su totalidad. Por eso son las causas más frecuentes de las mutaciones espontáneas. La despurinación consiste en que el ADN pierda una purina, ya sea una base de adenina o una base de guanina. Como lo ven aquí, esta citosina
debería estar pareando con una guanina, pero la guanina no está presente, es decir, se perdió la base de guanina y como esa es una purina, yo lo llamo a eso despurinación. Y vean, me genera una sede apurínica. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta timina debería estar, vean, apareando con una adenina, pero se perdió la adenina, que también es una purina, y eso me genera despurinación. ¿Cuál es el problema? Cuando yo hago una copia de esta hebra y hago una copia de esta hebra me queda normal, pero la hebra que perdió la base hace que se omitan, vean un apareo, es decir, se omiten el apareo de un grupo de bases nitrogenadas y eso ya me cambia el codón y eso ya me genera una mutación. Otro mecanismo es la desaminación. Este fenómeno de desaminación hace que cambien las bases nitrogenadas. Por desaminación, la citosina se convierte en uracilo y la 5-metilcitosina se convierte en timina. Aquí el malo es el segundo. Este no es tanto, ya van a ver por qué. Cuando yo tengo el fenómeno de desaminación de la citosina en el ADN y ella se convierte en uracilo, la ventaja es que la enzima glucosidasa, que les había mencionado en el mecanismo de reparación por excisión de base, reconoce que el uracilo no forma parte de la secuencia del ADN. Entonces exciende esta base nitrogenada y luego la endonucleasa ayuda a eliminar el azúcar y ayuda luego la ADN polimerasa a rellenar a esta área y la ADN ligasa a cerrar la brecha. Entonces, cuando es esta de aquí, se corrige. El problema es el cambio de 5-metilcitosina a timina, porque la timina sí forma parte de la secuencia del ADN y entonces la enzima glucosidasa no puede detectar el error. ¿Qué ocurre? Debería haber 5-metilcitosina, pero es sustituida por timina y luego la timina parea con la adenina y eso entonces me genera una transición. Recuerden, es esta la que no se repara. Otro mecanismo de producción son los daños oxidativos del ADN. Durante el metabolismo aeróbico de una célula se producen radicales libres como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, los radicales de hidroxilo. Y esto afecta a la base nitrogenada, convirtiéndolas. Un ejemplo, cuando es expuesto a estos radicales libres, la guanina se convierte en desoxiguanina. El problema es que la desoxiguanina aparea con la adenina en lugar de la citosina y esto me origina una transversión. Estos mecanismos, tanto los mecanismos de errores en la replicación del ADN como los daños por fortuitos, recuerden que son mecanismos de mutaciones espontáneas, es decir, son debidas a mecanismos intrínsecos. El otro grupo son las mutaciones inducidas, que como les mencioné, se deben a un agente extrínseco que se llaman mutágenos. Estos mutágenos pueden ser según su naturaleza química, pueden ser según naturaleza, pueden ser agentes físicos, químicos o biológicos. Y vamos a verlos más adelante que hay diferentes ejemplos de estos. Las mutaciones génicas que generan estos mecanismos se clasifican en sustituciones de pares de base, eso lo dice el nombre, ¿verdad? Sustitución en una base nitrogenada, es decir, que vemos el ejemplo, las transiciones y las transversiones. Si yo cambio un ejemplo, una adenina por timina o una citosina por guanina, vean, solo se está afectando un nucleótido. Eso se llama sustitución de pares de base. Las inserciones y las deleciones aquí es que yo inserte o elimine una o más bases. Como aquí estoy insertando una base de timina y aquí estoy eliminando una base de timina. Otro es la repetición de los trinucleótidos o repetición de tripletes o codones, las duplicaciones, las inversiones y las transposiciones. Aquí están las que les mencionaba, las sustituciones de nucleótidos, como aquí vean que se está sustituyendo la timina por la citosina, es decir, una pirimidina por una pirimidina y eso genera una transición. O aquí en donde vemos que la timina se está cambiando por la guanina, es decir, una pirimidina
por una purina y eso origina una transversión. O sea, las sustituciones de nucleótidos afectan solo una base nitrogenada. ¿Qué efectos tienen estas mutaciones? Nos pueden generar estos cambios en los tripletes o codones, nos pueden generar mutaciones silenciosas, mutaciones neutras, mutaciones de cambio de sentido, mutaciones sin sentido y las mutaciones del empalme. Las mutaciones silenciosas es cuando la mutación no genera ninguna alteración, ya que cambia el codón por otro codón que produce el mismo aminoácido. La mutación neutra sí hay cambio del aminoácido, pero es por un aminoácido equivalente de tal manera que no afecta en nada. El problema son las mutaciones de cambio de sentido, en las cuales el codón afectado genera un cambio de aminoácido que genera una alteración en la estructura de la proteína. Otras que también producen problemas son las mutaciones sin sentido, ya que codifican para un codón de terminación, generando que se dé una señal de stop y se finalice la síntesis de la proteína. Y las otras mutaciones que también generan problemas son las mutaciones del empalme, porque estas mutaciones, al afectar las uniones entre los intrones y los exones, afectan el procesamiento normal del ARN y al final eso genera alteraciones en lo que es la traducción. Una de las que mencioné, ¿verdad?, que sí generan muchos problemas son las mutaciones de cambio de sentido. Estas mutaciones van a ver el ejemplo clásico en una enfermedad que tiene un patrón de herencia tradicional, que es la anemia falciforme. Aquí ocurre la sustitución de un nucleótido, es decir, una mutación puntual en el ADN, que genera un cambio en el codón, generando que este codón sintetice un nuevo aminoácido. ¿Qué ocurre en la anemia falciforme? Vean, hay una sustitución de la timina por la adenina. Es decir, ocurre una transversión. Se cambió una pirimidina, que es la timina, por una purina, que es la adenina. Esto genera, a la hora que se transcribe, genera que en el ARN mensajero el codón que se produzca sea diferente. Vean que aquí el codón es ácido, el codón, es guanina, adenina, adenina, que codifica para el ácido glutámico, pero como la adenina aparea con el uracilo, se cambia el codón a guanina, uracilo, adenina, que codifica para valina. Esto ocurre en el cromosoma 11 en la cadena beta de la hemoglobina y eso me genera una hemoglobina mutante. Ya no tenemos a la hemoglobina, a la cadena beta normal de la hemoglobina y se produce esta cadena nueva que nos genera una hemoglobina llamada hemoglobina S y esta hemoglobina tiene diferencias con la hemoglobina normal que cambian la morfología del eritrocito. Vean que este es el eritrocito normal y aquí tenemos los eritrocitos en forma de hoz o semiluna que generan fenómenos de vasooclusión. Las mutaciones sin sentido, como les decía, son mutaciones en las cuales el cambio de la base nitrogenada o del nucleótido genera que se produzca un codón de terminación y eso nos produce una señal de stop, es decir, la mutación hace que se cambie el codón por cualquiera de estos tres, UAC, UGA, UA, que estos codifican para la señal de stop y eso hace que se detenga la síntesis de la proteína y nos genera una proteína de menor tamaño que pierde su función. Otros son las mutaciones del procesamiento del ARN o el splicing. Estas son mutaciones que ocurren ya sea en la unión del intrón con el exón o dentro del intrón. Lo normal es que cuando ocurre la maduración del ADN se eliminen los intrones y solo queden los exones porque estas son las zonas codificantes que se van a traducir en la síntesis de un aminoácido. Pero en algunas ocasiones ocurren mutaciones en estos empalmes que hacen que a la hora de que se dé la maduración de la ARN se pierdan exones y eso hace un cambio en la proteína. Otro tipo de mutaciones que se pueden generar, además de las
cambios o sustituciones de nucleótidos son las inserciones o deleciones de nucleótidos. Estas inserciones y deleciones pueden ser pequeñas y son grandes. Cuando son pequeñas y estas ocurren en un número que no sea múltiple de 3, es decir, que se inserte una o se inserten dos, eso va a desplazar el marco de lectura y generar una mutación de cambio de fase o cambio del marco de lectura. Como lo ven en este caso, vean que lo que se hizo fue que se insertó aquí, lo pueden ver, se inserta un nucleótido y eso desplaza el marco de lectura. Entonces ya no van a codificar los mismos aminoácidos debido a que se insertó una base nitrogenada. Y también pueden ocurrir estas mismas inserciones o deleciones, pero no de forma pequeña, sino de forma grande. Las deleciones grandes se han visto ejemplos de estas en enfermedades como es la distrofia muscular de Duchenne, en la cual ocurre una mutación en el cromosoma X en el gen de la distrofina, en la cual hay una eliminación de varios exones, es decir, se afectan varias bases nitrogenadas y estas se pierden, es una lesión grande. El problema es que la ausencia de esta distrofina le va a provocar a los niños debilidad muscular progresiva que conduce a una pérdida de marcha y lleva a la muerte. Otro ejemplo son la neurofibromatosis, en donde hay una deleción o inserción en el gen NF1 en el cromosoma 17 y esto va a generar alteraciones que pueden ser leves como manchas, café con leche, hasta el desarrollo de neurofibromas. Y otro ejemplo es la enfermedad de Fabry. En la enfermedad de Fabry hay una mutación en el gen GLA que codifica para la enzima alfa-galactosidasa A. Estos pacientes tienen un problema para la degradación normal de los glicoesfingolípidos y esto provoca que los glicoesfingolípidos se acumulen en los lisosomas y produzcan grandes depósitos de lípidos que se manifiestan con acumulación en lugares como sistema nervioso, piel, produciendo manchas rojas, puede también acumularse en el ojo, en la córnea, en lo que es la mucosa labial. Es decir, en diferentes órganos y por eso puede tener una afectación sistémica. En resumen, el resultado de las mutaciones nos puede dar una mutación silenciosa que, como mencionábamos, se codifica el mismo aminoácido y entonces no se produce ningún problema. Puede producir mutaciones neutras en la cual sintetiza un aminoácido equivalente distinto y tampoco genera problema, pero sí puede ya generar problemas cuando hay mutaciones de cambios de sentidos, en donde hay una mutación en el aminoácido codificado, como vemos en la anemia falciforme, mutaciones sin sentido, donde no tiene una señal de terminación o codón de stop que detenga la síntesis de la proteína y se produzca una proteína incompleta, o nos puede dar una mutación del cambio del marco de lectura o pauta de la lectura, en donde se da la inserción o deleción de uno o dos nucleótidos que mueve la lectura de los codones y se producen entonces nuevos aminoácidos. Otro fenómeno que se puede dar es la expansión por repetición de nucleótidos o expansión de tripletes o codones. Estas afectan, como dice, el número del codón o trinucleótido. Un ejemplo clásico es la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es una mutación que se localiza en el telómero del brazo corto del cromosoma 4 y afecta un exón. Aquí se afecta el codón CAC, citosina, adenina y guanina, que codifica para la glutamina. Las personas normalmente tienen entre 11 y 34 repeticiones de este codón y las personas enfermas tienen entre 40 y 100. Es una enfermedad que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, pero atípico debido a que suele iniciar de forma tardía. Esto hace que esas copias extra de ese codón hagan que se sinteticen unas colas de poliglutamina y esto hace que se altere lo que es las características normales de la proteína de la huntingtina, la cual va
reaccionar de una forma hidrofóbica, provocando precipitados y acúmulos proteicos en el cerebro. Y por eso esos pacientes van a desarrollar afectaciones motoras, afectaciones psíquicas, lo vamos a ver que desarrollan corea, trastorno psíquico, depresión, entre otros. Otro ejemplo es el síndrome de X frágil. Esta es la segunda causa genética de retardo mental después del síndrome de Down. Es una mutación que está localizada en el cromosoma X en el gen FMR. Esta ocurre en un intrón. Las personas normales tienen 5 a 44 copias de este gen, pero vean, las personas enfermas tienen más de 200 copias. Estas copias extras forman una como colita en el cromosoma X que queda unido por un hilo delgado. Estos pacientes van a tener como rasgos físicos, cara alargada, orejas grandes, van a tener estrabismo, van a tener soplo cardíaco, pies planos y problemas en el desarrollo, sobre todo retraso mental y retraso en el desarrollo motor. Otro ejemplo son las duplicaciones, que consisten en la repetición de un segmento de ADN, las inversiones, que es un giro de 180 grados en un segmento de ADN, y las transposiciones, que es el movimiento de un segmento de ADN a un lugar distinto al mismo gen o dentro del genoma. ¿Qué son los mutágenos? Un mutágeno es cualquier agente que provoca aumento en la frecuencia de las mutaciones, de forma que se supera el grado esperado de mutación espontánea. Estos son capaces de alterar el material genético, sobre todo la secuencia del ADN. Recuerden, mutágeno es cualquier agente ambiental que va a elevar significativamente la tasa de mutación normal, y son los agentes causales de las mutaciones inducidas. Aquí fue una mujer, Charlotte Auerbach, quien descubrió el primer mutágeno, que fue el gas mostaza. Y el primer mutágeno físico, ese gas mostaza es un mutágeno químico, y el primer mutágeno físico, descubierto fueron los rayos X, por un merecedor del premio Nobel, que fue Hermann Müller. Estos mutágenos se clasifican en base a diversos criterios. Tenemos clasificación según naturaleza y según su efecto. Vamos a comenzar según la clasificación según su naturaleza. Y en base a eso tenemos los mutágenos físicos, los mutágenos químicos y los mutágenos biológicos. ¿Cuáles son los mutágenos físicos? Estos incluyen las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? Las radiaciones electromagnéticas, como los rayos X y los rayos gamma, y las radiaciones corpusculares, como los rayos alfa, beta y los flujos de protones o neutrones. Y las radiaciones no ionizantes son los rayos ultravioletas y el choque térmico. ¿Qué tipo de daño pueden producir estos mutágenos físicos? Pueden generar roturas de una o dos de las cadenas. Por ejemplo, los rayos X y gamma aumentan la producción de radicales libres que rompen estas cadenas. Los rayos ultravioletas inducen la formación de dímeros de timina, y estos más que todo van a originar transiciones, inversiones y transversiones. Veamos el ejemplo de los rayos ultravioletas, que cuando el ADN de las células de la piel son expuestos a estos rayos ultravioletas, induce, vean, la formación de los dímeros de timina. Y esto va a generar un error en la replicación del ADN, y esto va a generar, ¿verdad?, en la secuencia que vimos en la clase de inmunología tumoral, que se induzca lo que es el desarrollo de un cáncer, en este caso cáncer de piel. Estos mutágenos físicos se han visto bastante asociados en diferentes exposiciones. Un ejemplo, con el que miramos ahorita, el cáncer de piel con rayos ultravioleta. Otra asociación que se ha visto es la gente que trabaja en rayos X. Los técnicos de rayos X desarrollan mucho cáncer si ellos no se ponen su equipo de protección a la hora de tomar una radiografía, pero también se ha visto en momentos trágicos de la historia. Por ejemplo, lo hemos visto cuando fue la Segunda Guerra Mundial,
y Estados Unidos atacó Japón con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y esta bomba generó una alta radiación ionizante con rayos alfa, beta, gamma y fotones, que generó que en las personas se elevara la tasa de mutación y muchas personas murieron. Incluso los supervivientes, muchos murieron de cáncer, pero no sus hijos. Eso fue algo importante. ¿Por qué? Porque esta radiación ionizante afecta generalmente las células somáticas, pero no las células germinales, por lo cual generalmente no se transmite a la descendencia. Otro momento triste de la historia fue el accidente de Chernóbil, una planta nuclear en donde se rompió o explotó, perdón, un reactor, y eso generó escape de la radiación, y las personas que vivían en la ciudad y la gente que trató de ir a cerrar y tapar esta planta nuclear que estaba ardiendo fueron expuestas a grandes cantidades de radiación por la presencia de radioisótopos como el yodo y el cesio. Pero aquí hubo un problema. Estas radiaciones sí afectan las células germinales, los óvulos y los espermatozoides. Por eso, los hijos de los supervivientes del accidente de Chernóbil sí presentaban malformaciones. Otro tipo de mutágenos, según su naturaleza, son los mutágenos químicos. Los mutágenos químicos incluyen los análogos de bases nitrogenadas, los agentes intercalantes, agentes alquilantes, agentes desaminantes, hidroxilantes, entre otros. Los análogos de bases nitrogenadas son agentes químicos que tienen una similitud química con las bases nitrogenadas del ADN. Un ejemplo es el bromouracilo, que es un análogo de la timina. El problema es que el uracilo, en vez de aparear con la adenina, aparea con la guanina, y esto me produce una transición. Otro ejemplo es la aminopurina, que es un análogo de la adenina, y aparea incorrectamente con la citosina. Y aquí tenemos el bastante clásico, que es el bromouracilo. Entonces, el bromouracilo, como les mencioné, este es un análogo de la timina, y este bromouracilo, en vez de aparear normalmente con la adenina, que es lo normal, vean, él aparea con la guanina, y esto me va a generar una transición, ya que hay una sustitución de la adenina normal por la guanina. Otro ejemplo son los agentes intercalantes, que como el nombre lo dice, estos se intercalan entre las bases de una cadena, dando origen a inserciones o deleciones de un solo par de bases. Un ejemplo bastante clásico de este es la proflavina. La proflavina se intercala entre las cadenas o las hélices del ADN, y eso nos genera una disrupción al momento de la replicación, generando que en una cadena ocurra inserción de base y en la otra deleción de un par de bases, y se producen así hebras mutantes. Otro ejemplo son los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes son los mutágenos químicos más potentes. Estos lo que hacen es añadir grupos alquilo, metilo o etilo a las bases nitrogenadas y alteran la replicación del ADN. Estos pueden producir lo que son fenómenos de transición. Ejemplo de estas sustancias son el etilmetanosulfonato, el dimetilsulfato, la metilnitrosurea, el dimetilnitrosamina y la nitrosoguanidina. Entonces aquí ven un ejemplo del etilmetanosulfonato, que está agregando grupos etilos a la guanina, y eso genera una etilguanina. Y esta guanina, el problema es que ya no va a parear con la citosina, sino que va a parear incorrectamente con la tiamina, y eso me está generando un cambio de una pirimidina por otra pirimidina, originando así una transición. Otros son los agentes desaminantes, como el ácido nitroso, el cual genera fenómenos o aumenta la tasa de desaminación, transformando, ¿se acuerdan? Dijimos que la citosina por desaminación se convierte en uracilo y la adenina en hipoxantina, y esto genera incorporación de bases erróneas en la replicación del ADN, provocando lo que son transiciones.
Y aquí están viendo un ejemplo donde el ácido nitroso está induciendo que la citosina se convierta por desaminación en uracilo. Y a esto me está generando una sustitución debido a que el uracilo va a parear con la adenina y ya cambio la hebra. Hay una hebra mutante donde hay timina y adenina en vez de citosina y guanina, y esto me está generando una transición. Otro ejemplo son los agentes hidroxilantes como la hidroxilamina. Estos agregan grupos hidroxilo a la base nitrogenada, por ejemplo la citosina, la cual ahora en vez de parear con guanina va a parear con la adenina y también me va a generar una transición. También dentro de la naturaleza química tenemos los mutágenos biológicos, que estos son microorganismos que son capaces de producir mutaciones e inducir cáncer. Ejemplos los miramos en microbiología, donde mirábamos al virus que está asociado al cáncer cérvico-uterino, como es el virus del papiloma humano. Entonces, los serotipos 16 y 18, ¿verdad?, son los que más se asocian al cáncer cérvico-uterino. Otro ejemplo lo miramos en los virus de la hepatitis, donde la hepatitis B y la hepatitis C se asocian a cáncer hepático. También miramos el virus del Epstein-Barr, que se asocia al linfoma de Burkitt y a cáncer nasofaríngeo. Y también se han visto, además de virus, bacterias como el Helicobacter pylori, asociada al cáncer gástrico, biológico porque son microorganismos vivos. Y por último tenemos la clasificación de los mutágenos según su efecto, donde tenemos mutágenos carcinogénicos, que son aquellos agentes físicos, químicos o biológicos con capacidad de inducir neoplasia al exponer los tejidos vivos a esta sustancia. Un ejemplo, el tabaco con el cáncer pulmonar, la luz ultravioleta con el cáncer de piel, el virus de la hepatitis B con el cáncer hepático. Clastogénico es un agente mutágeno que da lugar a la interrupción o ruptura de los cromosomas, lo que lleva a secciones del cromosoma dañadas, eliminadas o reorganizadas. El benceno, la fosfina, el amarillo de acridina, el arsénico tienen la capacidad de romper esas cadenas y por eso se les clasifican como clastogénicos. Y tenemos los teratogénicos, que son agentes mutágenos que tienen la capacidad de provocar un defecto congénito si la mujer embarazada es expuesta a este mutágeno. Un ejemplo, si una mujer durante su embarazo es expuesta a la toxoplasmosis, su niño puede nacer, por ejemplo, con calcificaciones a nivel del cerebro. O bien, si su niño es expuesto a la rubiola, va a nacer con un síndrome de rubiola congénita, o si es expuesto a la sífilis, con la sífilis congénita, los famosos TORCH ahí. Pero también puede ser por exposición a agentes físicos como rayos X o porque le demos un fármaco que es teratogénico, como la talidomida que produce focomelia, o bien que la mujer consumió drogas como alcohol y le puede dar al niño síndrome de Dijon o síndrome alcohólico fetal, o bien si la madre tiene diabetes durante el embarazo, puede nacer con macrosomía. O sea, cualquier agente que cause cambio en la secuencia de ADN del feto por exposición durante la gestación los clasificamos como teratogénicos. Y por último tenemos los no específicos, que son aquellos que tienen mezcla de varios mecanismos y por eso se les denomina no específico. Muchas gracias, les deseo suerte en su prueba virtual.